La historia de esta civilización, que a menudo cambiaba de nombre según quién y desde dónde se gobernara. Es una narrativa épica que se extiende a lo largo de milenios, un tapiz intrincado tejido con hilos de invención, conquista, arte y filosofía. Esta historia comienza en los albores de la humanidad, en las vastas y variadas tierras que hoy conocemos como China. Aquí, en este escenario de contrastes geográficos y culturales, se desarrolló una de las civilizaciones más antiguas y continuas del mundo. Desde sus misteriosos orígenes en la prehistoria, donde las primeras comunidades se asentaron y desarrollaron la agricultura, hasta el esplendor de sus dinastías imperiales. La historia de China es un testimonio de la capacidad humana para innovar, adaptarse y prosperar. Una historia de interacción y conflicto, de aislamiento y de apertura hacia el mundo. A través de la famosa Ruta de la Seda, cómo se conectó con civilizaciones lejanas, intercambiando bienes, ideas y tecnologías. Sin embargo, también experimentó periodos de unión y desunión, pero siempre mirando hacia adentro, fortaleciendo su identidad única y preservando sus tradiciones ancestrales. Acompáñame a descubrir cómo esta vasta y compleja civilización ha sobrevivido y prosperado a través de los cambios y desafíos del tiempo. A medida que nos adentramos más en su historia, descubriremos cómo esta gran nación ha influido en el mundo y cómo el mundo la ha moldeado, dejando un legado que sigue resonando en la actualidad. En los albores de la civilización, el viaje comienza en la prehistoria, un periodo envuelto en misterio y marcado por descubrimientos fundamentales. Las raíces de China se hunden profundamente en la historia de la humanidad, remontándose al periodo neolítico, que comenzó alrededor del 10.000 a.C. Este periodo fue testigo de la transformación de estas sociedades cazadoras-recolectoras en comunidades agrícolas. Dos de las culturas más destacadas de este tiempo fueron la Yanzhao y la Longshan, conocidas por sus avances en agricultura, cerámica y organización social. La cultura Yanzhao, floreciente en el periodo neolítico, entre el 5000 y el 3000 a.C., y se extendió a lo largo del curso central del río Amarillo. Conocida por su cerámica pintada, con colores como blanco, rojo y negro, y decoraciones con figuras de rostros humanos, también sus utensilios de piedra pulimentados. Esto representa una etapa significativa en el desarrollo de la sociedad china antigua. Esta cultura, principalmente conocida a través de excavaciones arqueológicas, muestra características distintivas en su organización social, económica y cultural. El cultivo de mijo y arroz, la domesticación de animales como cerdos, cabras, ovejas, vacas y perros, lo cual eran fundamentales para su economía. La agricultura sedentaria permitió a las comunidades de Yanzhao establecerse en un lugar y desarrollar la sociedad. Las excavaciones han mostrado que como ritos funerarios, los niños eran enterrados en jarrones de cerámica pintada. También se han encontrado casas muy grandes, rodeadas por otras más pequeñas, lo que puede indicar el uso comunal o bien la diferenciación de estatus entre los pobladores. Por otro lado, cultura Longshan, datada aproximadamente entre el 3000 a 2000 a.C., conocida por su cerámica negra de alta calidad. La cultura Longshan simboliza un paso adelante en la tecnología y la estructura social. Se observa una mayor complejidad en sus asentamientos y prácticas funerarias, indicando un desarrollo social y político más avanzado. Esta cultura también es notable por sus contribuciones a la agricultura, especialmente en el cultivo del arroz. En materia de organización social, la cultura Longshan estaba constituida por varias comunidades neolíticas que habitaban los valles a lo largo del río Amarillo. Los restos arqueológicos indican que la sociedad Longshan estaba estratificada. Las ciudades de la cultura de Longshan abarcaban territorios cercanos a las 50 hectáreas. Cada una estaba separada de las siguientes casi por la misma distancia y protegida por un muro, debido a la violencia guerrera que se vivió a finales del periodo Yanzhao. De esta cultura, la ciudad más importante es Taozi,
datada entre 2600 a 2000 a.C. Esta fue la capital de una red de ciudades más pequeña ubicadas alrededor. Aquí hay evidencia de la manipulación de metal como bronce y cerámicas mejor elaborada y piedras preciosas como jade. China abarca una vasta gama de paisajes, desde las áridas estepas del norte hasta las densas selvas del sur y desde las altas mesetas del oeste hasta las ricas llanuras costeras del este. Esta diversidad geográfica ha jugado un papel crucial en la formación de la historia. Oficialmente conocida como la República Popular China a partir del 1949. Ubicada en el este de Asia, es el tercer país más grande del mundo en términos de superficie, después de Rusia y Canadá. En el norte limita con Mongolia y Rusia, y al noroeste con Corea del Norte. El norte está caracterizado por sus frías estepas y desiertos como el Gobi. Región que fue históricamente el hogar de nómadas y más tarde una fuente de invasiones para los asentamientos agrícolas del sur. En el sur, sus fronteras se extienden con India, Nepal, Bután, Myanmar, Laos y Vietnam, donde es más cálido y húmedo, con extensos ríos y deltas fértiles, ideal para la agricultura, especialmente para el cultivo de arroz. El Yangtze y el Río de la Perla son ejemplos destacados de ríos que han sido vitales para el desarrollo del sur de China. Al este, limita con el Mar Amarillo y Mar Oriental de China. Esta vasta costa oriental ha sido históricamente un centro de comercio y contacto con otras culturas, y su acceso al mar ha permitido a China interactuar con otros países y culturas a lo largo de la historia. Y finalmente en el oeste con Pakistán y Afganistán, donde se encuentra con sistema montañoso y más aislado, esta región ha sido históricamente menos poblada, pero importante para la defensa y como ruta para el intercambio cultural y comercial, como lo demuestra la famosa Ruta de la Seda. La geografía no solo ha determinado los patrones de asentamiento y la economía en China, sino que también ha influido en su historia política y cultural. Las barreras naturales como el desierto de Gobi al norte y las montañas del Himalaya al oeste han proporcionado protección, pero también han aislado a China, contribuyendo a periodos de introspección y aislamiento. Al mismo tiempo, los ríos y costas han facilitado el comercio y el intercambio cultural, abriendo a China a influencias externas. La transición de las sociedades agrícolas neolíticas a estructuras estatales más complejas en China marca un punto de inflexión en la historia humana. Esta evolución se caracterizó por la centralización del poder, el desarrollo de sistemas burocráticos y la consolidación de territorios bajo una autoridad unificada. La aparición de estas estructuras estatales sentó las bases para el surgimiento de las primeras dinastías en China. Considerada la primera dinastía de China por las tradiciones históricas, la existencia de la dinastía Xia sigue siendo objeto de debate entre los historiadores debido a la escasez de registros arqueológicos directos. Sin embargo, se cree que representó un importante avance en la organización social y política y es vista como un periodo de transición hacia formas más complejas de gobierno. Aunque los detalles son escasos y en gran parte legendarios, se atribuye a la dinastía Xia avances en la metalurgia y la ingeniería hidráulica, especialmente en la gestión de inundaciones. Con su capital inicialmente en Qianzhou y luego en Anyang, es una de las primeras dinastías chinas confirmadas por evidencia arqueológica. Fue una era marcada por el poderoso control de los reyes Chan sobre la tierra y los recursos. La dinastía Chan es conocida por su avanzada metalurgia del bronce, que se utilizó tanto para armas como para rituales. También es notable por la introducción de la escritura china en forma de inscripciones en huesos oraculares y caparazones de tortuga, que son los ejemplos más antiguos de escritura china. La sociedad Chan estaba altamente estratificada, con una clara división entre la nobleza y los plebeyos.
La dinastía Zhou derrocó a la Chan y estableció un sistema feudal, donde el poder era compartido entre el rey Zhou y los señores feudales. La capital se estableció inicialmente en Haoyin y más tarde se trasladó a Luoyang. Este periodo es crucial para el desarrollo intelectual y filosófico de China. Durante la dinastía Zhou tardía, conocida como el periodo de primaveras y otoños y el periodo de los reinos combatientes, surgieron importantes corrientes filosóficas como el confucianismo, el taoísmo y el regalismo. La dinastía Zhou introdujo el concepto del mandato del cielo, una ideología que justificaba el derecho divino de los reyes a gobernar y que establecía un precedente para la legitimidad política en la historia china posterior. Es en este periodo, la civilización antigua tenía el nombre de Zhongguo, que se traduce como Imperio del Centro o simplemente Centro, es el nombre más común para China en los tiempos modernos. La frase Zhongguo apareció por primera vez en una vasija de bronce que data del Zhou occidental en 1046 a 771 a.C. En el periodo de los reinos combatientes 475 a 221 a.C., se refería a los estados centrales, los estados del Valle del Río Amarillo de la era Zhou. Las primeras dinastías de China, Xia, Chan y Zhou, no solo representan el inicio de la historia registrada de China, sino que también establecieron patrones culturales, sociales y políticos que influirían en las dinastías posteriores. Aunque gran parte de la historia temprana de China está envuelta en mitos y leyendas, los avances logrados durante estos periodos en la administración del Estado, la cultura y la tecnología fueron fundamentales para la formación de la identidad china. La dinastía Zhou, en particular, con su rica herencia filosófica y política, sentó las bases para muchas de las características distintivas de la civilización china que perdurarían a lo largo de los años. El periodo de los reinos combatientes, que va desde el 475 y 221 a.C., fue una era de desintegración política y conflictos bélicos en la antigua China. Este periodo siguió al periodo de primaveras y otoños y se caracterizó por la lucha de poder entre varios estados que buscaban dominar el territorio chino. Fue una época de inestabilidad, pero también de notable progreso cultural y filosófico. La dinastía Zhou, aunque todavía existente en nombre, había perdido gran parte de su poder. Los señores feudales, que gobernaban sus propios territorios, ganaron más autonomía, resultando en la formación de varios reinos poderosos. Los más destacados entre estos estados fueron Qin, Chu, Yan, Han, Chao, Wei y Qin. Cada uno buscaba extender su influencia y territorio, lo que llevó a constantes guerras y alianzas cambiantes. Este periodo vio importantes avances en tácticas militares y tecnología, incluyendo la aparición de la caballería, el uso de armas de hierro y nuevas formas de organización del ejército. Es conocido como la época de los 100 pensadores. Filósofos como Confucio, Laozi y Mencio dejaron un legado duradero en la ética, la política y la filosofía. El regalismo, con su enfoque en un gobierno fuerte y leyes estrictas, también ganó prominencia, especialmente en el estado de Qin. A pesar de la turbulencia política, el arte y la literatura florecieron, con un enfoque en la expresión poética y la caligrafía. El periodo fue testigo de cambios significativos en la estructura social y la administración. Se vio un declive en el sistema feudal y un movimiento hacia un estado más centralizado. El periodo de los reinos combatientes sentó las bases para la eventual unificación de China bajo el estado de Qin. Los constantes conflictos y la competencia entre los estados llevaron a la centralización del poder y a innovaciones en la administración estatal. Las ideas y filosofías desarrolladas durante este tiempo han moldeado profundamente el pensamiento y la cultura china. El confucianismo, en particular, se convertiría en una influencia dominante en la ética y la moral china. El periodo de los reinos combatientes fue una época de gran transformación en la historia china.
Aunque marcado por la guerra y la competencia, también fue un periodo de extraordinaria actividad intelectual y avances tecnológicos. La rivalidad entre los estados fomentó la innovación en la guerra, la política, la filosofía y las artes, preparando el escenario para la siguiente fase crucial en la historia de China, la unificación bajo la dinastía Qin. El proceso de unificación de China comenzó con la ascensión de la dinastía Qin, marcando el fin del periodo de los reinos combatientes. Este periodo transformó a China de un mosaico de estados beligerantes en un imperio unificado bajo un poder centralizado. Qin Shi Huang, el primer emperador de China, logró lo que parecía imposible, la unificación de los diversos estados combatientes. Utilizando tácticas militares avanzadas y una administración eficiente, consolidó su poder sobre el vasto territorio. Qin Shi Huang implementó un sistema de gobierno centralizado, eliminando los feudos y dividiendo el país en provincias y condados directamente controlados por el gobierno central. Este sistema fue crucial para mantener el control sobre un territorio tan extenso. Como parte de sus esfuerzos defensivos, Qin Shi Huang inició la construcción de la Gran Muralla, destinada a proteger el imperio de las incursiones de los nómadas del norte. Aunque ya existían segmentos de murallas, la unificación de estas en un solo sistema defensivo fue una hazaña impresionante. Tras la breve pero significativa dinastía Qin, la dinastía Tamenyou o Han emergió, marcando una de las eras más florecientes en la historia china. Los emperadores Han mantuvieron y expandieron el imperio, extendiendo su influencia en Asia Oriental y más allá. Bajo su gobierno, China experimentó un periodo de estabilidad, crecimiento económico y expansión territorial. Una de las contribuciones más significativas de la dinastía Han fue el desarrollo de la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que conectaban a China con Asia Central, el Medio Oriente y Europa. Este intercambio fomentó no solo el comercio sino también el intercambio cultural y tecnológico. La era Han es conocida por sus significativos avances en ciencia y tecnología, incluyendo la invención del papel, mejoras en la metalurgia y desarrollos en astronomía y medicina. La cultura Han, influenciada por el confucianismo, enfatizó la educación, la administración civil y el desarrollo de una burocracia eficiente. La literatura, la música y las artes visuales también florecieron durante este periodo. La unificación de China bajo Qin y su expansión bajo Han tuvieron un impacto duradero en la historia china. La estandarización del idioma, la escritura, las medidas y la moneda facilitaron la administración y la cohesión del vasto imperio. Estos periodos establecieron las bases de lo que se considera tradicionalmente la cultura china, con un énfasis en la filosofía confuciana, la lealtad al Estado y el respeto por la educación y la administración civil. La Ruta de la Seda estableció a China como un actor principal en el escenario mundial, influenciando culturas y economías lejanas. La unificación y expansión de China durante las dinastías Qin y Han fueron fundamentales en la formación de la China moderna. Estos periodos no solo unificaron un vasto y diverso territorio bajo una sola autoridad, sino que también establecieron las bases políticas, culturales y sociales que definirían el carácter de la civilización china en los siglos venideros. La influencia de estos periodos se extiende mucho más allá de las fronteras de China, marcando el comienzo de una era en la que China comenzó a dejar su huella en el mundo entero. Tras el colapso de la dinastía Han en el año 220 después de Cristo, China entró en un periodo de fragmentación conocido como la Era de los Tres Reinos. Este periodo está marcado por la división del imperio en tres reinos rivales, Wei, Chu y Wu. La Era de los Tres Reinos fue un tiempo de constantes guerras y alianzas cambiantes, así como de intrigas políticas y estrategias militares.
Esta época ha sido inmortalizada en la literatura china, particularmente en la novela histórica El Romance de los Tres Reinos. A pesar de la inestabilidad, esta época vio continuos desarrollos en la literatura, el arte y la filosofía. El confucianismo, el taoísmo y el budismo continuaron influenciando profundamente la vida y la cultura. El periodo que siguió a los Tres Reinos es conocido como el de las 6 dinastías entre 220 y 280. Una era caracterizada por su inestabilidad política pero también por ser un tiempo de significativo florecimiento cultural y religioso. Durante este periodo, varias dinastías se sucedieron en el poder en diferentes regiones de China, incluyendo las dinastías Jin, Liu Guoxi, Qin del sur, Liang y Chen en el sur, y las dinastías del norte establecidas por pueblos no chinos. Este fue un periodo importante para el desarrollo del budismo en China, que se convirtió en una influencia religiosa y cultural significativa. Además, la poesía, la caligrafía y la pintura experimentaron importantes desarrollos. La dinastía Sui, establecida en 581 después de Cristo, logró reunificar China después de casi 4 siglos de división. Aunque breve, la dinastía Sui tuvo un impacto significativo en la historia china. La dinastía Sui implementó reformas administrativas y llevó a cabo grandes proyectos de construcción, como la reconstrucción del Gran Canal, que conectaba el norte y el sur de China, facilitando el comercio y el movimiento de recursos. A pesar de su corta duración, la dinastía Sui jugó un papel crucial en la restauración de un gobierno centralizado fuerte y sentó las bases para la posterior dinastía Tang.